Capítulo 23. Durante una hora cruzaron por mi cerebro delirante todas las razones que habían podido hacer obrar al tranquilo cazador. Bullían en mi cabeza las ideas más absurdas. Me volvía loco, pero, en fin, se produjo un ruido de pasos en las profundidades del abismo. Hans subía. Empezaba a deslizarse por las paredes la dudosa luz de su linterna y apareció después por la abertura del corredor. Hans apareció. Se acercó a mi tío, le tocó ligeramente en un hombro y lo despertó sin ruido. Mi tío se levantó. —¿Qué ocurre? —dijo. —Vatten —respondió el cazador—. Sin duda, bajo la inspiración de violentos dolores, todos nos hacemos políglotas. Yo, sin saber una palabra de dinamarqués, comprendí instintivamente la palabra del guía. —¡Agua! ¡Agua! —exclamé, palmoteando, gesticulando como un insensato. —¡Agua! —repetía mi tío. —¿Var? —preguntó al islandés. —Nedat —respondió Hans. —¿Dónde? ¿Abajo? Lo comprendía todo. Cogí las manos del cazador con los mayores extremos, mientras él me miraba con calma. No fueron largos los preparativos de marcha y luego nos colamos por un corredor cuya pendiente era de 2 pies por toesa. Una hora después habíamos andado unas 1000 toesas y bajado 2000 pies. En aquel momento oí distintamente un sonido insólito que corría por los flancos de la pared granítica, una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Durante aquella primera hora de marcha no encontramos el manantial anunciado. Se reprodujeron mis angustias, pero entonces mi tío me explicó el origen de los ruidos que se producían. —Hans no se ha engañado —dijo—. Lo que oyes es el mugido de un torrente. —¿Un torrente? —exclamé. —Sin duda alguna. Alrededor de nosotros circula un río subterráneo. Aceleramos el paso, alentados por la esperanza. Yo no sentía ya cansancio alguno. Me refrescaba el solo ruido del agua murmuradora, ruido que aumentaba sensiblemente. El torrente, después de haberse sostenido mucho tiempo encima de nuestra cabeza, corría por la pared de la izquierda, mugiendo y saltando. Pasé frecuentemente la mano por la pared, esperando encontrar en ella vestigio de resumo o humedad, pero en vano. Transcurrió otra media hora. Se avanzó otra media legua. Entonces vi evidentemente que el cazador durante su desaparición no había podido llevar más allá sus investigaciones. Guiado por un instinto peculiar de los montañeses, de los hidróscopos, percibió aquel torrente dentro de la roca, pero sin haber visto el precioso líquido. Él no había bebido. Luego se echó de ver que, si continuábamos nuestra marcha, nos alejaríamos de la corriente, cuyo murmullo iba disminuyendo. Volvimos atrás. Hans se detuvo en el punto preciso que parecía estar más cerca del torrente. Me senté junto a la pared, en tanto que las aguas corrían a 2 pies de distancia con mucha violencia, pero de ellas nos separaba una muralla de granito. Sin reflexionar, sin preguntarme si había algún medio de procurarse aquella agua, volví a entregarme momentáneamente a la desesperación. Hans me miró y creí ver asomar a sus labios una sonrisa. Se levantó y cogió la lámpara. Le seguí. Se dirigió hacia la pared. Yo no hacía más que mirarle. Aplicó su oído a la piedra seca y lo paseó por ella lentamente, escuchando con la mayor atención. Comprendí que buscaba el punto preciso en que el torrente mugía con más estrépito. Encontró el punto deseado en la pared lateral izquierda a 3 pies de altura. Cuán conmovido estaba yo. No me atrevía a adivinar lo que quería hacer el cazador, pero fuerza fue comprenderle y aplaudirle.
y le abrumé con mis caricias cuando le vi coger el zapapico para atacar la misma roca. ¡Salvados!, exclamé. Sí, repetía mi tío con alegría frenética. Hans tiene razón. ¡Ja! ¡Bravo, cazador! Esto a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Me parece que no, por sencillo que sea semejante medio. Nada más peligroso que jugar con la armazón del globo. Podía sobrevenir un hundimiento que nos aplastase. Podía producirse una inundación y ser invadidos por el torrente. No eran quiméricos estos peligros, pero en ocasión tan crítica y tan apremiante, no podían detenernos temores de hundimiento o de inundación, pues para apagar nuestra sed hubiéramos abierto una sangría al mismo océano. Hans empezó este trabajo, que mi tío y yo no hubiéramos podido llevar a cabo. Nuestra mano, impelida por nuestra misma impaciencia, hubiera precipitado sus golpes y hecho pedazos la roca. El guía, al contrario, tranquilo y moderado, desgastó poco a poco la roca, con una serie de golpes repetidos, hasta abrir un agujero de unas 6 pulgadas de diámetro. Yo oía aumentarse el ruido del torrente y me parecía que humedecía ya mis labios el agua bienhechora. Pronto el hierro penetró hasta la profundidad de 2 pies en el granito. El guía estuvo trabajando en esta operación más de 1 hora. La impaciencia me devoraba. Mi tío quería recurrir a medios más decisivos y me costó no poco detenerle. Pero al ir a coger el zapapico, se oyó de repente un silbido y salió impetuosamente de la pared un chorro de agua que se estrelló en la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque, no pudo reprimir un grito. Comprendí que se lo había arrancado el dolor al abismar mis manos en el chorro, porque yo también a mi vez lancé una violenta exclamación. El manantial estaba hirviendo. ¡Agua a 100 grados de temperatura!, exclamé. ¡Se enfriará!, respondió mi tío. El pasillo se llenaba de vapores, y al mismo tiempo se formaba un arroyo que iba a perderse en las tortuosidades y senos subterráneos. En aquel arroyo bebimos todos. ¡Ah! ¡Qué delirio! ¡Qué incomparable voluptuosidad! ¿Qué era aquella agua? ¿De dónde venía? Poco nos importaba averiguarlo. Era agua, y si bien estaba aún tibia, volvía al corazón la vida que se escapaba. Yo la bebí sin respirar y sin paladearla siquiera. Hasta después de 1 minuto de goce no exclamé: «¡Es agua ferruginosa!». «Y muy mineralizada», respondió mi tío. «Es excelente para el estómago. Los que van a tomar las aguas a Spa o Toeplis podrían venir aquí sin desventaja». «Ah, es cosa rica». «Ya lo creo. Un agua cogida a 2 leguas bajo tierra. Tiene un sabor a tinta que no es desagradable. ¡Qué riqueza nos ha procurado Hans! Propongo, agradecido, dar su nombre a este arroyo solitario». «Aprobado», exclamé yo, y quedó inmediatamente adoptado el nombre de Hans Bach. No envaneció a Hans distinción tan honorífica. Después de haber bebido con moderación, se recostó contra la pared con su calma acostumbrada. «Ahora», dije yo, «convendría no dejar perder este agua». «¿Para qué la queremos?», respondió mi tío. «Tengo para mí que el manantial es inagotable». «Aunque lo sea, llenemos el odre y las calabazas, y después procuremos tapar el agujero». Se siguió mi consejo. Hans, con piedras y estopas, trató de obstruir la abertura practicada en la pared. No era cosa fácil. Se abrasaba las manos sin lograr su intento, porque la presión, que era muy considerable, volvía infructuosos todos los esfuerzos. «Si hemos de juzgar», dije, «por la fuerza del chorro, es evidente que las capas superiores de este caudal de agua
están situadas a una inmensa altura. No es dudoso, replicó mi tío. Si esta columna de agua tiene 32.000 pies de altura, su presión es de 1.000 atmósferas. Pero una idea se me ocurre. ¿Cuál? ¿Por qué nos obstinamos en tapar esta abertura? Porque no pude hallar ninguna razón. ¿Estamos seguros de que cuando hayamos vaciado nuestras calabazas las podremos volver a llenar? Es evidente que no. Pues entonces dejemos correr esta agua, que descendiendo naturalmente nos servirá de guía, y al mismo tiempo apagará nuestra sed en el camino. Muy bien pensado, exclamé yo. Y teniendo este arroyo por compañero, no hay ninguna razón para que no salgamos airosos de nuestro empeño. ¡Ah! ¡Te vas convenciendo, muchacho!, dijo el profesor riendo. No me voy convenciendo, que estoy convencido. Aguardemos un instante. Empecemos por tomar algunas horas de descanso. Yo no me acordaba siquiera de que fuese de noche. El cronómetro se encargó de advertírmelo. Suficientemente repuestos y bien aplacada la sed, nos dormimos todos profundamente. Fin del capítulo 23.